Bueno, metámonos de lleno primero en este duro informe, las duras conclusiones de la Contraloría General de la República para dos instituciones involucradas en la reconstrucción de los mega incendios en la región de Valparaíso que tuvieron lugar hace ya 2 años, ¿no? Fue el 2 de febrero, de hecho, del 2024. Tanto la delegación presidencial, que en ese momento era dirigida por Sofía González, del Partido Comunista, como la Municipalidad de Viña del Mar, que encabeza hasta el día de hoy la alcaldesa del Frente Amplio, Macarena Ribamonti, recibieron recriminaciones por parte de la Contraloría, que encabeza Dorothy Pérez, por su actuación tras la tragedia. El municipio se le acusa de desorden y falta de control en la gestión de ayudas tras el mega incendio, y en la delegación de Valparaíso se detectaron pagos sin respaldo y millonarios sobreprecios también. O sea, lo que hizo la Contraloría es ordenar a Viña del Mar iniciar un sumario administrativo para establecer eventuales responsabilidades por una serie de deficiencias detectadas en la gestión de ayuda, de donaciones, de recursos públicos, y entre las acciones advertidas en el caso de la delegación se encontraron situaciones que podrían ser constituidas derechamente como delito, por lo que también se derivaron los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado y de hecho hasta el Ministerio Público. En el caso de la Municipalidad de Viña del Mar, le está pidiendo iniciar un sumario administrativo para establecer las eventuales responsabilidades por estas deficiencias respecto de cómo se gestionaron ayudas, donaciones y recursos públicos. Lo que dice el informe de la Contraloría es que si bien el municipio logró aclarar parte de las observaciones que se habían formulado en otro informe, que se conoció hace algún tiempo, persisten 17 observaciones que a juicio de la Contraloría muestran fallas en controles internos, en los registros y en los procedimientos que se aplicaron durante la emergencia. Se apunta, por ejemplo, que se constató la falta de controles de integridad en las actas de entrega de bienes a los beneficiarios. O sea, no existió un sistema que generara una foliación correlativa, por decirlo así. O sea, no hubo un control en respecto de qué cosas se le entregaron a los beneficiarios. ¿Pudieron haber llegado a manos de los damnificados? Sí. ¿Se pudieron haber ido a la casa de algún funcionario? También. Digamos las cosas como son. Errores en los registros y omisiones de datos esenciales, lo que afectó la trazabilidad y el control efectivo de las ayudas entregadas durante la emergencia. O sea, no se puede tener la certeza de que la ayuda llegó a la persona. No digo que no haya ocurrido. No hay una denuncia ante el Ministerio Público frente a esto, a diferencia de lo que ocurrió con la delegación presidencial en la región de Valparaíso. Pero, al menos, le está pidiendo que aclare la información. La alcaldesa dice la premura, por supuesto, no todo es tan ordenado como para llevar un registro pormenorizado, porque aquí lo que apremia es precisamente entregar esa ayuda. Pero lo que dice la Contraloría es que entre las observaciones que se mantuvieron, porque insisto, había un preinforme, corrigieron varias cosas de ese preinforme, pero 17 no quedaron resueltas. Por ejemplo, está la falta de controles de integridad en las actas de entrega de bienes a los beneficiarios, deficiencias en los registros y supervisión de las ayudas, entrega de beneficio a personas que no tenían la ficha básica de emergencia, o sea, le pudieron haber entregado ayuda a lo mejor a personas que no lo necesitaban. Eso es un dato, porque la cosa es que por algo existe la ficha FIBE, ¿no? Para, digamos, ordenar, y uno va primero al que más lo necesita, lo que no significa que al que menos lo necesita no le llegue ayuda. Puede que le llegue un poco menos rápido, o se demoren un poco más. Pero entregarle ayuda a gente que ni siquiera había llenado la ficha FIBE es un problema, porque esa ayuda probablemente a lo mejor no es ayuda, sino que hay gente que se llevó recursos muy valiosos y escasos por lo demás, son finitos, no infinitos. Bueno, termina, digamos, generando un manto de duda, ¿no? Hay diferencias también en los saldos de productos que no se entregaron, hay ausencia de inventario de algunas donaciones, o sea, hubo donaciones de empresas, no solo de particulares, gente que manda, no tengo idea, ropa o algún tipo de enseres, muebles, alimentos no perecibles, sino que hay también donaciones importantes de empresas y no hubo inventario de algunos bienes recibidos por donaciones. Y advierte que hubo recursos recibidos por concepto también de donaciones en dinero que no ingresaron al presupuesto municipal. ¿Qué pasó con esa plata? ¿Cómo se manejó? Porque esto es un problema, sí, es un problema. O sea, ser inocente hasta que se demuestre lo contrario, es verdad, pero es que en el caso de la política ya hemos visto lo que pasa cuando no hay un control respecto de la plata. La plata puede terminar en el bolsillo equivocado. Y perdón que lo diga de esta manera, porque los funcionarios públicos de verdad que en muchísimos casos dejan la suela de los zapatos en la calle, ayudando muchas veces, pero también hemos visto funcionarios públicos que presentan licencia médica y se van de viaje. O sea, tenemos de todo, ¿no? Y por lo mismo, cuando se trata de donaciones, cuando se trata de plata, cuesta entender que no lo hayan ingresado al presupuesto municipal. ¿Por qué? O sea, no es que la gente fue con un chanchito, rompieron el chanchito, contaron las monedas, los billetes, hicieron los turros y después a alguien se lo olvidó. No, hoy día las donaciones son transferencias fundamentalmente. ¿Por qué alguien no toma eso y lo ingresa a una planilla Excel? Si es que la pega es bien simple. Pues no todos estaban en la remoción de escombros. Funcionarios municipales estaban sentados en su escritorio.
No se asignó a nadie para llevar un registro, además para proteger a la propia municipalidad de los cuestionamientos, si es que no nos engañemos. Buena parte de los casos de corrupción que han salpicado a la política chilena provienen precisamente de la falta de control que tiene la Contraloría respecto del funcionamiento de los presupuestos municipales. Porque al derivarlos a las corporaciones municipales, sobre los cuales la Contraloría no tiene posibilidad de fiscalización real, es precisamente donde luego aparecen los grandes escándalos. Si no, miremos lo que pasó, por ejemplo, en Vitacura. Las municipalidades han tenido a muchos de sus exalcaldes como protagonistas de los grandes escándalos de la corrupción política. Investigados, todavía no condenados en algunos casos, otros sí, pero ahí tenemos tanto Torrealba en Vitacura, Jadwe en la Florida, Katy Barriga en Maipú, el de Algarrobo, podría seguir, ¿no? Si el listado es bastante largo y son de todos los colores políticos, esto no tiene que ver con un sector en particular, entonces cuesta entender que, por ejemplo, en el caso de donaciones en dinero, no se hayan ingresado al presupuesto municipal. Incluso uno podría decir ya, son donaciones en especie, que llegan a una bodega, que a lo mejor cuesta más hacer el registro, y luego la trazabilidad de a dónde fueron a parar las cajas con botellas de agua. Puede que eso a lo mejor demore un poco más y requiera de un esfuerzo físico, pero en el caso de las donaciones simplemente no se entiende. Aquí hay un problema que es muy delicado. Y otro de los puntos en que se cuestiona la gestión de la municipalidad tiene que ver con que se detectaron diferencias entre los bienes comprados por la municipalidad y los que efectivamente entregó. No se justifica el paradero de los productos faltantes. O sea, hasta ahora la municipalidad no ha concluido el proceso de revisión y consolidación de los registros. Han pasado 2 años, por Dios. Y este es un problema. Los investigadores establecieron que la Municipalidad de Viña no hizo tampoco manuales de procedimientos específicos para la entrega de beneficios en un contexto de emergencia. Hay errores en la consignación del RUT de los beneficiarios, que sería aún más preocupante, porque muchos de los RUT de las planillas son genéricos, lo que impide verificar la trazabilidad de la entrega. O sea, lo llenaron por llenar la casilla, pero no con la información real. Entonces uno puede entender lo que dice la alcaldesa, que la premura te llevó a actuar antes de ser ordenado, pero definitivamente, en el caso del sector público, el orden es muy importante también. Lo que no podemos hacer es luego culpar al orden de la demora en la entrega de ayuda, pero hay que buscar la manera de compatibilizarlo. Si hoy día la tecnología permite hacer las cosas realmente muy rápido, si hoy día uno pistolea un código QR en una caja y automáticamente queda registrado el ingreso de esa caja, y lo vuelve a pistolear cada vez que se entrega y queda registrado a quién se la entregó. O sea, a eso me refiero. Estoy poniendo ejemplos bien concretos. Es bien grave lo que está denunciando la Contraloría, y ni hablar de lo que pasa en el caso de la delegación presidencial, porque allí sí que la situación es muy complejo. Detectó pagos sin respaldo y millonarios sobreprecios, y eso de verdad no tiene justificación. Por último, no puede comprenderlo de la alcaldesa Ripamonti, pero en el caso de la delegación, la verdad es muy complejo tratar de justificar o de explicar esto. La auditoría concluye que la delegación, cuando fue comandada por Sofía González, pagó por servicios que no están acreditados, se aplicaron sobreprecios de hasta casi un 560% y se omitieron controles básicos en los contratos de emergencia por casi 9.000 millones de pesos. Por eso que mandaron los datos a la Fiscalía y al Consejo de Defensa del Estado. Son irregularidades muy preocupantes. Y por eso que se abre un sumario por estas irregularidades también. Déjame agregarle también otra cosa, porque, y a propósito de la precariedad de quienes viven hoy día en viviendas de emergencia, en situaciones derivadas de una tragedia o en los llamados asentamientos precarios. Ayer vimos al Ministerio de la Vivienda rechazar las acusaciones que presentaron pobladores de la megatoma de San Antonio en una querella, porque están acusando al ministro Carlos Montes y a otras autoridades de estafa. En diciembre fue cuando este movimiento, que se llama Pobladores Organizados, ingresó una demanda en contra del titular del ministerio, la delegada del ministerio en San Antonio y el delegado presidencial de Valparaíso, acusándolos de una supuesta estafa al impulsar un acuerdo y un plan habitacional injustificado y unilateral. Esto después de haber negociado en innumerables ocasiones que el acuerdo con el Estado era tener un espacio digno para un proyecto habitacional en un 100% de los terrenos de la megatoma. Y ante esa situación, lo que hizo el Ministerio de la Vivienda es decir que a la fecha ninguna querella ha sido puesta en conocimiento de ninguna de las instituciones ni personas mencionadas, pero la querella se presentó. De todas formas, rechazan ellos las imputaciones que le quieren atribuir a las autoridades respecto a estas conductas que serían constitutivas de estafa, un delito que según el Código Penal exige, digamos, que para poder probarlo tenga que haber la concurrencia de engaño o perjuicio patrimonial que no se configurarían en este caso.
Como sea, esto ha provocado, por supuesto, un debate bien potente. Y el otro, que también tiene que ver con la, insisto, situación compleja de personas que están viviendo una realidad muy precarizada en términos de vivienda, es que la reducción en los subsidios habitacionales prendió las alarmas en la actual oposición, que en algunos días más va a pasar a ser el oficialismo, porque advirtieron que la medida podría complicar seriamente los procesos de reconstrucción en las zonas afectadas por los incendios forestales. Contaba el diario El Mercurio ayer que si bien el presupuesto total del Ministerio de Vivienda para este año tiene un aumento, la cantidad de subsidios disponibles dentro de su programa habitacional tuvo una caída bien relevante. Para el 2026 proyecta ejecutar el programa con 161.233 soluciones habitacionales. Es una baja de casi el 16% respecto de lo que estaba contemplado para el año 2025. Y ese ajuste golpea con mayor fuerza a lo que se llama el Fondo Solidario de Vivienda. Ese Fondo Solidario de Vivienda, para que se entienda en simple, está destinado fundamentalmente al 40% más vulnerable de la población y claro, una reducción de esta naturaleza impacta especialmente a regiones con altos déficits habitacionales y gran concentración urbana, que además enfrentan una mayor presión porque las viviendas fueron destruidas a causa, obviamente, de esos incendios, ¿no? De hecho, el próximo ministro de Vivienda, Iván Poduje, decía, opinó sobre este tema en redes sociales, que le estaba pidiendo al ministro que por favor reviertan esta medida lo antes posible, porque dice que los dirigentes están asustados, que tienen 2 reconstrucciones pendientes y el gobierno está dejando un déficit enorme y ahora más encima corta los subsidios de los segmentos más vulnerables, lo cual es absolutamente inexplicable y requiere una respuesta urgente de parte de la actual autoridad. Acabo de poner 3 ejemplos muy diferentes, pero que tienen que ver básicamente con el mismo problema, ¿no? El cómo nos hemos hecho cargo de enfrentar los déficits de vivienda y los daños a viviendas producto de los incendios del 2024 y los que tuvimos este año. Con esta realidad, esta última que acabo de escribir, que de verdad resulta total y absolutamente incomprensible, o sea, que estemos encontrándonos con una reducción en los subsidios habitacionales, con el informe de la Contraloría entre medio, dando cuenta de errores en la accountability de la Municipalidad de Viña del Mar, y ni hablar de la delegación presidencial, que ahora está denunciada ante el Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio Público, que podría abrir una investigación respecto de lo que ocurrió con los manejos de plata y fundamentalmente con los episodios de sobreprecio. Y además, con esta denuncia de los pobladores que se encuentran en la mega toma de San Antonio, acusando al Ministerio de la Vivienda de haberlos derechamente engañado. Pésima semana, habrá que decir, para este ministerio, sin lugar a dudas. 7:22 minutos.